Bueno, seguimos en La Hora de Maquiavelo, edición online, y estábamos con Laura García de Global News y Silvina Rodríguez Pícaro de SRP, que SRP es un estudio que fundamentalmente hace diseño de páginas empresarias, bueno, diseño también gráfico obviamente, pero páginas de empresas en Internet. Y Laura García nos había mostrado que cómo se puede medir las redes sociales, que esa es la obsesión de los políticos y los empresarios, la gente de marketing que trabaja con las marcas, porque claro, ya no es solamente lo que dicen los periodistas y que se puede de alguna manera negociar hablando con docenas, si se quiere un par de cientos de editores, sino que son millones, somos todos. Todos somos capaces de instalar temas, plantar noticias, criticar y generarle una crisis a un político, a una empresa, a un gobierno. Mostrábamos que en Twitter fundamentalmente se puede monitorear y se ve que se habla bien de Alfonsín. Y Laura García analizó, o mejor dicho, la empresa que representa a Laura García analizó a la muerte de Bin Laden. ¿Qué se dijo en las redes sociales de Bin Laden? ¿Se compró la versión fácilmente de Estados Unidos o hubo dudas como en Argentina? Sí, a ver, la herramienta que es Socialize lo que analizó es la muerte de Bin Laden en el mundo. En el mundo. Acá ¿Sí? tenemos los temas que se trataron, si Bin Laden es un héroe o un terrorista, si fue real, eso me interesó mucho, si la historia... Si es verdad la historia o no, si es verdad que lo mataron. Porque acá en Argentina, si usted puede repasar, usted sabe que puede ir a la página web de La Hora de Maquiavelo, puede ir al canal de La Hora de Maquiavelo en YouTube, tiene el programa de la semana pasada donde hablamos con Miguel Viñaski, que analizó justamente este tema de las noticias que la gente no cree, y que la Argentina... Nadie cree que Bin Laden haya muerto. Es más, hay gente que dice, sí, Bin Laden no existía. Y el mundo, bueno, lo mismo. En realidad no fue eso lo más cuestionado, sino que lo más cuestionado fue el hecho de que fue arrojado al mar. En el mundo árabe, fundamentalmente. Muy raro. Fue lo más eso. Cuestionado, sí. No se mostraron las fotos, pero y después además se tiró el cadáver en medio del mar. Sí, eso fue, te diría, lo más cuestionado. En realidad, digamos, se puede resumir un poco ¿Pero fue cuestionado por la forma digamos, de respeto al muerto o por la duda que genera que realmente haya sido Bin Laden el que mataron? En todos sus conceptos. O sea, fue cuestionado el hecho en sí mismo, ¿no? Más allá de la sospecha de por qué podría haber sido, ¿no? El hecho de por qué hicieron eso, ¿no? Lo que sí se observa es que hay un rechazo al hecho de la figura de Bin Laden en sí mismo, por un lado, por el tema de la violencia y la forma en que usó la violencia para demostrar cosas que sí el mundo árabe reclama. Claro. Esto sí, hay una diferencia. O sea, están contra Israel, están contra los norteamericanos, pero no aprueban Claro, por un lado ellos dicen que rescatan esa parte positiva de lo que es el reclamo de ellos en sí mismo, de haber tenido una voz, aunque no fue la voz adecuada, ¿no? En ese sentido, ellos sí... Y si monitorean, si por ejemplo empresarios, porque los políticos ya se están acostumbrando, empresarios se ponen a monitorear las redes sociales, ¿se pueden llevar sorpresas? Muchas. En realidad nosotros empezamos hace muy poco con la plataforma de redes sociales y empezamos a visitar clientes que por ahí no tenían idea de que si estaban o no o cuánto estaban y que decían, bueno, háganos un estudio para ver qué pasa. Y la verdad que nos llevamos nosotros mismos sorpresas, porque a veces pensamos que, bueno, que es un tema que no da mucho, no tiene un perfil para redes sociales, y sin embargo las conversaciones aparecen, hay mucho, como te decía, uso del Twitter, en la Argentina eso se observa muchísimo, y en general en la región latinoamericana, y sí... se usa para cosas desde hablar de consumo, desde hablar de humor, desde decir esto no me gusta, criticar, se critica mucho, pero también se alaba mucho a los productos, digamos, hay mucho esta cosa del positivo y negativo, ¿no? Le mostraba recién la tapa del libro de Silvina Rodríguez Pícaro y, por supuesto, Sebastián Pincetti, me olvidaba de mencionarlo, claves, 222 claves, para ser preciso, para hacer negocios en Internet. Y Laura García nos decía que los empresarios se pueden llevar una gran sorpresa de que si monitorean Internet se habla mucho más de ellos de lo que creen y que se puede, ¿no? Y vos les recomendabas, bueno, estar por lo menos para participar. Y también monitorear.
Es impresionante lo que algunos empresarios descubren cuando empiezan a ver, bueno, mira, esto es lo que se dice de vos en la red. Y la cantidad de sorpresas, porque hay algo en Internet y en todas las herramientas que tenemos de social media, que es la facilidad de uso. Entonces, nosotros, por ejemplo, descubrimos en el segmento, por ejemplo, de pymes, pero de pymes grandes, que no usan esto como una herramienta y de golpe descubren que sí tienen una página en LinkedIn, por ejemplo, porque un empleado lo hizo. Y que ese mismo empleado armó la página con el mensaje que le pareció adecuado, claro, es interesantísimo. Y que se puso a él mismo, tal vez con un cargo que no tiene. Y eso afecta a la imagen de la compañía. Para bien o para mal. Y la gente, y además la gente que participa la falta de control. Claro. Que la empresa no tiene control de eso. Además, empieza a dar cuenta, pero esta persona no está en este puesto, esto no es así, esto no es lo que nosotros hacemos. Nos contaban lo mismo Facebook. Nos contaban el caso de Coca-Cola, por ejemplo. Ahora no me acuerdo, no me pregunte la fuente, porque no me acuerdo si fue alguien de Coca-Cola o de otra empresa, que un grupo de fans hizo una página de Coca-Cola y que en Facebook. Y que cuando Coca-Cola finalmente decidió tener una presencia en Facebook, los llamó y usó la página de ellos. Puede ser positivo, claro, pero puede ser pésimamente negativo, porque se me ocurre que puede ser un empleado, no sé, que empiece a destilar bronca contra su empresa a través de las redes sociales. Sí, bueno, a ver, esto de escuchar, como ella dice, es el primer paso, ¿no? Ver qué pasa, ver qué se está diciendo. Después uno tiene que establecer políticas, porque tenés que decir, bueno, a ver, ¿qué se va a hacer frente a determinadas cuestiones? ¿Cuál va a ser, qué medidas vamos a tomar? Cuando nosotros vamos a hacer una imagen, bueno, esto la especialista es ella, no somos nosotros, ¿no? Pero digamos, si vamos a encarar una postura o una posición en la web 2.0. ¿Cuál va a ser? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo se va a medir? ¿Cómo se va a controlar? Sí, ¿qué decirles a los empleados? Porque claro, el mundo cambió, ya no es más el que era y el empleado, después de las 6 de la tarde, sigue siendo empleado de la empresa, a pesar de que pasaron las 6 de la tarde, y en las redes sociales puede armar un lío bastante grande y puede beneficiar o afectar a la empresa, ¿no? Ese es un capítulo no complicado. Solo empleados, también consumidores, o sea, se trata de entender qué está pasando, de escuchar la conversación y después lo más importante, no pesan igual todos los tweets, no son igual todos los blogs. Claro. Va a haber siempre gente con comentarios positivos y negativos. ¿Cuál realmente me afecta y cuál realmente, bueno, es una opinión personal? Ese es uno de los capítulos más complicados. Para mí, ese es uno de los capítulos más complicados. Que no me importa lo que opina. El saber cuándo es un problema, cuándo es una crisis y cuándo no es nada. Cuándo responder vos ahí tenés dos líneas, ¿no? Vos ahí tenés dos líneas. Nosotros trabajamos cuando hacemos el análisis, lo que se llama el nivel de popularidad, que es el mismo que te da la web, que tiene dos niveles, que tiene el nivel de con cuánta frecuencia genera contenidos de interactividad y por otro lado, claro, y cuánta gente lo sigue o lo lee, ¿sí? Las dos cosas se cruzan. Ese nivel de popularidad es de 1 a 10. Nosotros consideramos a partir de 4 hay que considerarlo. Menos de 4 no. Ahora, porque es bajo ambas cosas, ¿sí? Ahora, lo interesante en este sentido, esto un poco lo que ella estaba diciendo recién es, ¿qué miramos? ¿Nos fijamos en cuanto a la diferente cantidad de personas? Porque eso también habla de algo. Mucha gente distinta que habla una sola vez pero de la misma cosa. Eso te está dando una mirada. O miramos solamente lo que opinan estos que tienen un nivel de popularidad alto, ¿sí? O sea, las dos cosas suman. Y las dos cosas hay que observarlas. Ahora, estaba viendo una presentación, no sé si ahí podemos verla, del libro de Silvina Rodríguez Pícaro, de las 222 claves, que usted la tiene en la carpeta de materiales, acá arriba de la web, lahorademaquiavelo.com. Si usted está viendo directamente desde YouTube, tiene que ir a lahorademaquiavelo.com, donde había un par de disparadores muy interesantes. A ver si lo podemos ver. Ahí está. Yin Yang Web. ¿Qué es esto de Yin Yang? Bueno, ese era nuestro título original. No, libro que escribí con mi socio en SRP, con Sebastián Pincetti,
en realidad tiene que ver un poco con la naturaleza de las cosas en Internet y lo escribimos por recomendación de un cliente que decía, esto yo no lo entiendo y tengo que tomar decisiones. Hay algunas, ¿no? Por ejemplo, la visibilidad, cómo hacer para que me vean. Es un libro que explica lo difícil de una manera fácil y con dos cerebros muy distintos. El cerebro de Sebastián Pincetti, que es una persona de la tecnología, que viene, digamos, que entiende los algoritmos, que entiende cómo funcionan las cosas, que entiende y sabe cómo se programa, y mi expertise que tiene que ver con la comunicación. Entonces, el primer tema que pasa es, claro, tratar de explicar todo lo que tiene que ver con Internet, no solo con los websites, los blogs, las redes sociales, la presencia de las empresas, sino también con cómo manejar todo esto a la hora de tomar decisiones y cómo entender lo que a veces está explicado en un idioma que no se entiende, de una manera simple, fácil, amena, y sobre todo enfocados en la gente que habla español, porque nosotros entendemos que toda, digamos, lamentablemente para nosotros, Latinoamérica de habla hispana y España también, estamos muchos pasos atrás del liderazgo anglosajón en Internet. Y eso realmente nos va a terminar debilitando como sociedades, porque aquí hay un tremendo caudal de potencial y de posibilidades para crecer, desarrollar, para soñar. Entonces, en la medida en que este lenguaje nos resulte muy difícil y complicado de entender y de manejar, cada vez nos vamos a ir separando más de este mundo desarrollado. Y es una lástima, porque esto es sencillo. Y la cuestión es hacer lo que parece difícil, fácil, y poder a partir de aquí crecer. Internet hoy es una herramienta, hablabas recién de sindicalistas, bueno, un sindicato que quiera realmente dar servicio a sus afiliados, esto le tiene que interesar y tiene que entenderlo. Acá hay una explicación muy interesante, ¿no? Acá hay una explicación muy interesante. Nuevamente usted tiene esta presentación ahí en la web. Cómo se va de la primera Internet, que era una web, un monólogo de alguna forma, donde una empresa decía algo y ya estaba y nadie le contestaba, a la web 2.0, donde la gente le contesta, donde ya no estás más solo. Pero vamos ahora hay un modelo 3.0, parece, una conversación en donde la empresa también le contesta al que le contesta. Donde todo confluye de alguna manera y donde ya no es la persona y su computadora con acceso a Internet, sino que ya intervienen los celulares, intervienen las tabletas, interviene un todo que es complejo de manejar y que funciona 24/7, que funciona a nivel global. Y donde, digamos, es un tren que si uno de alguna manera no se engancha. Si no se sube, lo perdés y sonaste. Se pierde y en realidad es una lástima que se pierda. Así que, bueno, nos echan, así que le agradecemos mucho a Laura García y, bueno, y esa herramienta Socialize, le aviso que tiene en la carpeta de materiales de la web lahorademaquiavelo.com el análisis de la presencia de Ricardo Alfonsín en las redes sociales que se hizo ahora, esta semana, y bueno, éxito con las 222 claves para hacer negocios en Internet de Sebastián Pincetti y Silvina Rodríguez Pícaro, y yo le digo, como siempre, usted siga en La Hora de Maquiavelo.